A las 9:30 de la mañana nos conectamos en estos momentos con la rueda de prensa que está dando el gobierno sobre el aumento del salario mínimo. Ahí está nuestro compañero Luis Eduardo Maldonado. Escuchemos. Damos en este momento inicio a esta rueda de prensa. Rueda de prensa con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Precisiones sobre el incremento salarial del 23%. Habla el ministro de Trabajo. De Navidad y de Año Nuevo, y por supuesto un agradecimiento en nombre del Gobierno Nacional a todos los medios de comunicación, a los periodistas que han acudido a esta convocatoria que hemos hecho en la mañana de hoy para hablar de dos temas que son de importancia trascendental y que son de la más alta prioridad de los colombianos y colombianas. Yo me voy a referir a el decreto de incremento del salario mínimo que hemos expedido el día lunes 29 junto con el ministro de Hacienda y el señor presidente de la República. Podemos decir que estamos inaugurando una nueva era en la discusión del salario mínimo en Colombia. Hay un antes y un después. A partir de ahora, el salario mínimo deberá estar referenciado a la definición del salario vital. Y en segundo lugar, eso se ha expresado en esta ocasión con un incremento significativo del salario mínimo, un poco más del 23%, 23% en el salario básico y 24.5% en el auxilio del transporte, que busca cerrar las brechas entre salario mínimo y salario vital según las mediciones que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo para Colombia. Pero esta no es una decisión política caprichosa, es una decisión que tiene fundamentos en la teoría económica. Tradicionalmente en Colombia, en los anteriores gobiernos, se acudió a una receta que se volvió tradicional en las economías de América Latina y en la economía colombiana, que era la denominada flexibilidad laboral o flexibilización laboral, que consistía en el recorte de derechos laborales, aumento de jornadas, restricción de salarios, tercerización, negación de recargos y prácticas antisindicales, que profundizó la precariedad y la informalidad laboral en el país en las últimas dos décadas, en los últimos 20 o 30 años. Esta receta de precarización hizo carrera desde los gobiernos de César Gaviria hasta el gobierno de Iván Duque. Pero nosotros nos situamos en otra perspectiva teórica y de la doctrina económica que fundamentalmente corresponde a la perspectiva keynesiana y neo-keynesiana que ha demostrado en el mundo, y estamos demostrándolo en el gobierno del cambio, que a mejores salarios o mayores ingresos, mayor consumo de los hogares, mayor demanda agregada, mayor producción de bienes y servicios y más y mejores empleos. Es lo que Keynes denominó el multiplicador de consumo. Esta visión no solo es teórica, tiene esos fundamentos, sino que además acoge desde una perspectiva de dignidad humana, es acogida tanto en nuestra Constitución como es también acogida en un organismo como la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo tripartito, es el máximo organismo mundial en donde tienen asientos más de 170 estados, gobiernos, empresarios y trabajadores. Y es lo que se conoce como el salario vital. Lo define la OIT de la siguiente manera: es el nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida a los trabajadores y sus familias, teniendo en cuenta las circunstancias del país y calculado como contraprestación por el trabajo efectuado durante las horas normales de trabajo.
y la Constitución Política de Colombia, en su artículo 53, consagra como principio, subrayo, el derecho a una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. Dicho principio, dice este artículo, debe orientar la interpretación, aplicación y desarrollo de las normas laborales. Así pues que el salario vital se entiende como un ingreso laboral para contribuir a la garantía de las condiciones de vida dignas del trabajador y de su núcleo familiar en coherencia con los fines del Estado Social de Derecho, y también subrayo Estado Social de Derecho. Ahora bien, se ha dicho que hay una relación directa entre inflación y aumento de salarios. Y nosotros lo que debemos recordar en esta rueda de prensa y en esta presentación es que el factor salarial es solo un factor de producción. Es quizás, digamos, el principal o el más importante factor de productividad. Pero desde el punto de vista de los costos de producción es solo un factor, junto con muchos otros, que podría tener un impacto en los precios finales de los productos del 0.6%, lo que quiere decir que tiene un impacto marginal, contrario a un impacto expansivo que tiene el incremento de los ingresos de los trabajadores formales sobre el conjunto de la economía, sobre aquellos que no son formales, porque van a aumentar sus expectativas de venta de sus bienes y servicios, y sobre quienes se ganan más de un salario mínimo, que ahora voy a presentar las cifras de cómo se comportó en el último año, tanto el segmento de los que ganan menos de un salario mínimo, como el segmento que también creció en más de 1 millón de los que se ganaban de 1 y pasaron a ganarse 2 salarios mínimos. Así que la disminución del número de trabajadores que se ganan un salario mínimo, probablemente no, se trasladaron al segmento de 1 a 2 salarios mínimos y al segmento de menos de un salario mínimo, que además, por decirlo, por adicionar otro elemento, es un comportamiento cíclico del mercado laboral. Ahora bien, hemos hecho un incremento que está plasmado en el decreto expedido el pasado 29 de diciembre, que tiene que ver con las siguientes cifras. El estudio de la OIT calculó el costo de la canasta vital para un hogar de 4 personas en Colombia en el año 2024. Ese costo era de 2.982.589. Porque hay un elemento adicional aquí, y es que no solo hablamos del ingreso del trabajador, sino también del ingreso familiar de ese trabajador. El costo de esta canasta está compuesta por un 43% en alimentación, un 24% en vivienda, un 5% en salud y educación y un 28% en otros gastos esenciales del trabajador y su familia. Ahora bien, el estudio de la OIT que hemos conocido en Colombia de ese mismo año, del año pasado, del 2024, estimó que el salario vital requerido para un hogar de 3 integrantes se sitúa en 1.687.957, valor que, ajustado por la inflación para el 2025, una inflación del 5.3%, corresponde a un monto aproximado de 1.746.882. Este valor, ajustado por la inflación estimada para el 2026, el 4.54%, puede ser un poquito más, corresponde a un monto de 1.826.190, lo cual, al compararse con el salario mínimo legal mensual vigente para el 2025, que es de 1.423.500, evidencia una brecha para el 2026 del 28.3%. Nosotros, no obstante haber identificado esa brecha,
desde el gobierno nacional hemos planteado que, preferimos que ese cierre de brecha se haga progresivamente, por supuesto, con una decisión, significativa del cierre de esa brecha, de tal suerte que el incremento no sea del 28%, sino del 23%, y dejar el resto del cierre de esa brecha entre salario mínimo y salario vital para vigencias posteriores. Y adicionalmente, por supuesto, hemos tenido en cuenta los datos que tienen que ver con la inflación. Nosotros hemos constatado, y así lo han hecho organismos como el DANE, Planeación Nacional, y las instituciones que hacen seguimiento de manera especializada a estos datos, que teniendo un incremento del salario nominal del 37.6% hasta ahora en el gobierno del cambio, con un incremento real de un poco más del 17%, que es la diferencia entre ingreso nominal e inflación. En todo caso, hemos mantenido la inflación en un 5.3%. La recibimos casi en el 14% y hoy está en el 5.3%. El crecimiento de la economía lo recibimos en un 1% del gobierno Duque y está en el 2.8, 2.9, vamos a cerrar en 2.9 y en el último trimestre el crecimiento fue del 3.6%. La tasa de desocupación bajó de casi el 10% al 8.2%, la tasa más baja del siglo, y adicionalmente la informalidad disminuyó de un 58 a un 55%. Lo que queremos decir que estas tesis que se amparan o que acuden, a la tradición keynesiana en la teoría económica, demostradamente, fácticamente, han tenido resultados positivos y explican el comportamiento sano y próspero de la economía del país. Así que con estos elementos, pues paso a recordar en qué ha consistido el incremento. Hemos incrementado en un 23% el salario base del salario mínimo. Hemos pasado de 1.423.500, un incremento en pesos de 327.405 para un salario mínimo del 2026 de un salario base de 1.705.905. Y el auxilio de transporte, que es un elemento complementario, que estaba en 200.000 pesos, lo hemos incrementado en un 24.5%, lo que significa en pesos un aumento de 49.095 para un auxilio de transporte del 2026 de 249.095, con un total de salario mínimo más auxilio de transporte para el 2026 de 2 millones de pesos. El gobierno del cambio recibió el salario mínimo del gobierno Duque en 1 millón y lo está entregando en 2 millones de pesos, que significa una reducción de brecha entre salario mínimo y salario vital, que significa una reduccción de pobreza. A la fecha, con esta política, hemos logrado sacar de la pobreza 1.300.000 colombianos y colombianas por la vía de los ingresos y no por la vía de los programas remediales y asistenciales de la onda neoliberal, y adicionalmente va a significar, por supuesto, una medida que contribuye a reducir desigualdades en uno de los países más desiguales del mundo y en uno de los más desiguales, si no el más desigual, de América Latina. Así que estamos honrando el mandato de los colombianos y colombianas por un cambio, y el cambio en salario mínimo es salario vital. Nosotros, finalmente, yo quisiera traer a colación otras experiencias internacionales. Podríamos hablar de México, de Argentina, de Uruguay, pero quisiera referirme al caso
de los dos gobiernos del presidente Lula da Silva en el Brasil entre el año 2003 y el 2010. El incremento nominal del salario mínimo, con una política muy similar a la nuestra, en esos dos gobiernos de Lula, fue del 99.89%. Y un crecimiento real acumulado fue del 53.58%, con una inflación promedio anual en ese periodo de apenas el 5.8%. Así que es una falacia, es una hipótesis de difícil comprobación que a mejores salarios, más informalidad, más desempleo y más, digamos, afectación de la estabilidad laboral y de los ingresos de los trabajadores. Nuestra propia experiencia demuestra lo contrario y las experiencias de otros países del mundo también así lo demuestran y del vecindario latinoamericano también. Nosotros estamos, digamos, diseñando con el ministro de Hacienda algunas medidas, él las anunciará en su momento, que tienen que ver con alivios a la micro y a la FAMIempresa. Ya hay unos alivios y hay unas exenciones de legislaciones anteriores para, en general, digamos, el incentivo a la vinculación de jóvenes, de personas adultas mayores, de personas en condición de discapacidad, de pospenados y demás, al mundo laboral. La reforma laboral crea un programa, que es el programa CREA, valga la redundancia, que establece una serie de incentivos que van hasta el 35% del salario mínimo para aquellas unidades productivas que vinculen mano de obra con características especiales de exclusión del mundo laboral o de vulnerabilidad desde el punto de vista económico y social. Y esta vez, para el año entrante, vamos a incorporar en este programa un plan de incentivos a la FAMI y a la microempresa, de tal suerte que permita contener los efectos que puedan tener sobre estas unidades productivas el incremento salarial que hemos decretado, de tal suerte que combinemos justicia laboral con protección y sostenibilidad de nuestra estructura empresarial y de nuestra malla empresarial, sobre todo en este segmento que contribuye de manera muy importante a el empleo en Colombia. Hay otros datos que tienen que ver sobre las MIPYMES, también en el marco de esta política de incremento de los ingresos reales de los trabajadores, y podemos decir, según datos del Ministerio de Comercio, que las MIPYMES en el 2024 crecieron un 0.28%, que es un crecimiento positivo, aunque todavía es un crecimiento bajo, pero lo que demuestra es que las empresas activas siguen creciendo, crecieron entre un 5.2% entre enero y octubre del 2025. Teníamos un número de empresas matriculadas del 10.3% entre enero y octubre, digamos un crecimiento del 10.3% de las nuevas empresas matriculadas y un decrecimiento de las cancelaciones de matrículas de las empresas, un decrecimiento del 26%. Así que tenemos un ambiente económico favorable para dar este paso y estamos seguros, estamos convencidos desde el Gobierno Nacional que estamos ofreciendo un mensaje y una decisión de política pública de justicia laboral, de reducción de brechas y de prosperidad económica para todos los colombianos y todas las colombianas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Damos también en este momento inicio a las preguntas y damos también la bienvenida y agradecimiento a los medios de comunicación nacionales, regionales y periodistas que nos acompañan en la mañana de hoy. Carolina, que siga. Hagamos la segunda presentación después de las preguntas. De acuerdo. Entonces, continuamos con la intervención del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila.
Bueno, muy buenos días a todos los colombianos y colombianas. El presidente de la República ha hecho un anuncio muy importante en relación con el incremento del salario mínimo que ha sido explicado hace un momento por el señor ministro de Trabajo. Desde el Ministerio de Hacienda, solamente al respecto, complementaría que hay una serie de paradigmas y de relatos que recurrentemente se han venido repitiendo y hoy nos siguen repitiendo algunos de quienes se consideran los opinadores de la política económica y de los presagios para la economía del país. Y hemos reiterado que esos paradigmas y esos relatos no contrastan con la realidad práctica y fáctica que se ha vivido en el país en los últimos años. El Gobierno del Cambio ha presentado una visión distinta de la economía, ha presentado una visión distinta de las metas del desarrollo y del crecimiento económico y ha evidenciado que el relato relacionado con que los incrementos en el salario mínimo tenían efectos en la inflación y en el desempleo, hay evidencia de que esto no ha sucedido en Colombia y hay mucha evidencia internacional de que eso tampoco ha sucedido. Y no ha sucedido, entre otros factores, porque esos esfuerzos de crecimiento de los salarios reales están orientados a incrementar la capacidad de consumo de la población, a incrementar lo que se conoce como la demanda agregada, pero con una perspectiva de crecimiento económico que garantice que se reducen y se controlan los efectos inflacionarios de estas decisiones. Por eso la combinación de crecimiento económico, mejores niveles de consumo de la sociedad, bajar la tasa de desempleo y bajar la tasa de inflación son una combinación no solamente factible, sino real en la economía colombiana y en las economías orientadas desde una perspectiva progresista y democrática. Este incremento, si bien causa alarmas en algunos sectores de opinión y en algunos sectores empresariales, hay que verlo también en su real dimensión. Estamos hablando de un incremento de 327.000 pesos del salario mínimo de un trabajador que pretende cerrar la brecha de desigualdad que ha existido en Colombia y, si lo miramos desde la perspectiva de la utilización de esos nuevos ingresos, equivale a un ingreso adicional de 10.000 pesos diarios para un trabajador, que podría perfectamente, como mencionarían los trabajadores, acercarse al costo de un almuerzo en el mercado de las comidas. De otro lado, creemos que esos efectos de crecimiento económico hay que verlos también desde una perspectiva de un crecimiento para el desarrollo del país. El crecimiento económico al que estamos acostumbrados es un crecimiento de tasas promedios en los últimos 20 años de cerca del 3%, algo más. Y estas son tasas de crecimiento que permiten sostener y sobrevivir en la economía en los países, pero que no garantizan un desarrollo estratégico de una economía para cerrar las brechas sociales y para asegurar una perspectiva de crecimiento y desarrollo de la economía del país. Solamente en cortos periodos hemos tenido crecimientos de cerca del 5% y lo que estamos buscando en este momento es mantener un incremento sostenido superior al 5% y eso solamente lo podemos lograr en la medida en que haya un avance significativo en la capacidad de consumo, en el crecimiento de la demanda agregada que impulse el aparato productivo. Ahora veremos otros temas
relacionados con el Banco de la República, con las tasas de interés de referencia, a los cuales nos referiremos más adelante. El otro tema que el gobierno ha tenido que manejar y enfrentar ha sido el de la aprobación de la ley de presupuesto y la negación por parte del Congreso de la ley de financiamiento. Esto lo ha considerado el gobierno como un grave error de parte del Congreso de la República. Las mayorías de Senado y Cámara aprobaron un presupuesto de cerca de 546 billones de pesos, que incluía dentro de su estructura de ingresos y gastos una ley de financiamiento, estaba en el artículo número 2 de la ley de financiamiento, de la ley de presupuesto, incorporaba la ley de financiamiento como uno de los elementos centrales de la financiación del presupuesto nacional y que equilibraban los ingresos y los gastos del Estado. El Congreso aprueba el presupuesto con esta condición y posteriormente un núcleo muy pequeño de senadores en la Comisión Cuarta del Senado deciden hundir algo que el mismo Congreso en sus plenarias había aprobado en la ley de presupuesto. Esta decisión, a manera de ver del gobierno irresponsable de parte de este grupo de senadores, coloca al gobierno ante una situación de desfinanciación que se repite por segundo año y que crea una situación de desequilibrio económico y de riesgo macroeconómico, el cual debe ser resuelto y superado, y esta es la razón fundamental por la cual acudimos a decretar la emergencia económica. La emergencia económica está sustentada, en primer lugar, por una serie de exigencias económicas sobre derechos fundamentales que el gobierno se ve enfrentado a atender producto de las coyunturas recientes. Una de ellas fue la obligatoriedad de cumplimiento de un auto de la Corte Constitucional relacionado con la unidad por capitación en salud. Ese auto de la Corte Constitucional obliga al gobierno a inmediatamente hacer una inversión de cerca de 3.3 billones en las UPC. Es una obligación que debe cumplir el gobierno en la medida en que es el cumplimiento de un auto de la Corte Constitucional. En segundo lugar, el gobierno consideró que en la actual coyuntura se está viviendo una situación de seguridad que está afectando seriamente la estabilidad del orden público. Hay avances por parte de las organizaciones armadas ilegales en utilización de tecnologías que vienen afectando seriamente la capacidad de respuesta de la fuerza pública, sobre todo en la utilización de tecnologías de drones para atacar a la fuerza pública, y esto exige de parte del gobierno hacer una inversión muy importante en la dotación de sistemas antidrones que requiere la fuerza pública para enfrentar estos desafíos de la tecnología moderna de la guerra insurgente. Por otro lado, existe, producto de la coyuntura electoral, un incremento significativo de los riesgos sobre un conjunto de sectores políticos. La situación que se presentó recientemente con la muerte del candidato Uribe a la presidencia de la República es uno de los factores que incidió en la necesidad de ampliar las capacidades del aparato de protección del Estado, y esto implica también una inversión significativa para atender tanto estos desafíos con la coyuntura electoral como el crecimiento de la protección a líderes sociales y a líderes de derechos humanos. En esta materia, el gobierno evaluó en cerca de 3.7 billones de pesos las necesidades inmediatas de ejecución de recursos para atender esta coyuntura. Tenemos una circunstancia acumulada de
el Congreso de la República, que no ha aprobado 2 leyes de financiamiento y ha creado un desequilibrio fiscal recurrente e incremental. En el año 2025 tuvimos una reducción de 12 billones de pesos inicialmente en el presupuesto, que se manejaron como un aplazamiento y que producto de esfuerzos también de reducción del gasto del gobierno en el presupuesto de este año se está incrementando a cerca de 16 billones de pesos y en el año 2026 entraríamos con una reducción en el presupuesto de 16.3 billones de pesos. Esa circunstancia es una circunstancia también que impacta seriamente el equilibrio fiscal y el equilibrio económico del gobierno. Tenemos otras razones que han motivado la declaratoria de la emergencia económica, como el tema de desastres naturales y problemas con la ola invernal, desastres como los que se presentaron con el terremoto en Paratebueno, que son también circunstancias que debe atender inmediatamente el gobierno. Y hay una serie de elementos complementarios que han sido los que justifican la declaratoria de esta emergencia económica. ¿Qué buscamos con la emergencia económica? Recuperar los recursos de ingresos que fueron afectados con el hundimiento de la ley de financiamiento. Y esta es una manera de ver el equilibrio económico de las finanzas públicas por la vía sana del crecimiento, que es el respaldo de estas nuevas exigencias, de estas nuevas demandas del funcionamiento del aparato estatal a través de ingresos tributarios que le den sostenibilidad en el inmediato y en el mediano plazo. Esta es la manera adecuada de sostener el crecimiento de las exigencias presupuestales que tiene el Estado. Hemos emitido el decreto de emergencia económica y en el día de hoy se va a emitir el decreto de las medidas que acompañan esta emergencia económica. Básicamente tenemos 4 capítulos en la presentación de las medidas. Hay unas primeras medidas que son las que consideramos que deben ser el eje motor de este esfuerzo, que son las medidas que tienen que ver con renta y patrimonio. Hemos planteado, en primer lugar, un incremento al impuesto, a la tarifa del impuesto al patrimonio. Hasta ahora teníamos una metodología de cobro del impuesto al patrimonio que empezaba, voy a hablar en términos técnicos, pero también en términos más sencillos, en los 70.000 VTs, que es una unidad de valor tributario, que equivalían más o menos a 3.600 millones de pesos. Y a partir de ahí empezaba un impuesto al patrimonio que iba creciendo desde el 0.5% hasta el 2%. Esta es una tributación que tiene muy poca progresividad y el gobierno considera que debe haber un esfuerzo de mayor progresividad con el fin de recaudar por parte de aquellas personas que tienen altos patrimonios un mayor nivel de ingreso para financiar las necesidades del Estado. Y por eso hemos modificado esta tarifa del impuesto al patrimonio empezando en un nivel más bajo, en una base menor, equivalente a 2.000 millones de pesos y con un incremento porcentual hasta el 5% para patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos. Es decir, estamos generando una tributación adicional para cerca de 102.000 contribuyentes en el país, aquellos que tienen patrimonio sobre todo por encima de los 3.600 millones de pesos. Y esto representa pedirle a un 0.8%, menos del 1% de la población y de los contribuyentes, representa pedirles a ellos
que hagan un mayor esfuerzo de contribución a través de esta tarifa del impuesto al patrimonio, y esto nos permite llegar a obtener cerca de 1.7 billones de pesos. Esa es una primera medida dirigida a menos del 1% de los contribuyentes y a aquellos patrimonios y riquezas altas en el país, con un criterio de progresividad que va creciendo hasta un 5% a patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos. Y reitero, esta medida afecta a 102.000 contribuyentes, que son el 0.8% de la totalidad de la base tributaria en Colombia. Por otro lado, creemos que hay que hacer un esfuerzo para aquellos sectores económicos que han tenido, producto de los buenos crecimientos que hay en el país, unos niveles de rentabilidad importantes, que es algo que sucede, por ejemplo, con el sector financiero. Creemos que ha habido unos niveles de utilidad y de beneficios muy significativos que se han trasladado al aparato financiero y que nos permiten ver la necesidad de incrementar también en materia de impuesto de renta a personas jurídicas del sector financiero, un incremento en estas tarifas. El sector financiero hoy en día tiene una sobretasa del 5% y lo que hemos planteado es que esa tarifa de sobretasa se incremente al 15%. Y aquí es bueno destacar que si bien está una tarifa global del 50%, la tarifa efectiva del sector financiero está en el orden del 19%, porque hay una serie de operaciones del sistema financiero que están exentas del impuesto de renta, como por ejemplo todas las operaciones que hacen en materia de vivienda e interés social, y eso hace que la tarifa efectiva de tributación del aparato financiero sea muy inferior, cerca del 19%, y no comparable con otros sectores productivos, como por ejemplo el sector manufacturero, que está en cerca del 26%, el sector agropecuario, que está en el 27%, el sector financiero tiene una tarifa efectiva de tributación mucho más baja. Creemos que con esta medida estamos incrementando la tarifa efectiva a cerca del 24% para el sector financiero. De la misma forma, vamos a plantear un incremento en el hecho generador del impuesto al patrimonio para la normalización de patrimonios que se pueden incorporar al país, que no han sido legalizados, que tienen una tarifa del 19%. Este beneficio fue establecido en el 2019, 2020 y 2022, y creemos que esto, sumado en conjunto en materia de patrimonios, nos van a dar un ingreso de 3.6 billones de pesos. Por otro lado, creemos que hay necesidad de implementar una serie de medidas en materia de IVA. Creemos que en materia de IVA hay una posibilidad de mantener los criterios que se tuvieron con la emergencia económica en materia de impuesto del 19% para los juegos de suerte y azar. Aquí hemos tenido el cuidado de colocar esta tarifa del 19%, descontando o manejando una base gravable en la cual se tenga en cuenta el descuento de los premios que otorgan, y sobre el resto del ingreso establecer una tarifa permanente del 19%. Hemos planteado la necesidad de incrementar el IVA para licores en un porcentaje que actualmente está en el 5%, y consideramos que ese nivel de IVA debe incrementarse hasta el 19%, tanto para aguardiente, ron, whiskies, brandes y todas las bebidas
que tienen alto contenido alcohólico y hemos excluido en este campo a la cerveza por el alto consumo social que tiene este producto. En materia de impuestos al consumo, también se vio la necesidad de incrementar el impuesto al consumo para el consumo de licores y para el tabaco. Aquí tenemos un esfuerzo importante de recaudación en materia de incremento al impuesto a las bebidas alicoradas y con respecto a el consumo de tabaco, entendiendo que estos son impuestos en la perspectiva de los impuestos saludables que pretenden desestimular el consumo de estos productos que en exceso tienen un efecto en la salud pública significativa. Estas medidas, unidas a incrementar la tarifa del 16 al 19% en hipoconsumo de productos de lujo, sumado a reducir la exclusión de las importaciones de lo que conocemos como los minimis, las pequeñas importaciones por plataformas, se reduce la exclusión hasta $50 y creamos un impuesto especial al sector de extracción de petróleo, crudo y carbón en la primera venta o exportación, que es una medida también que existía en la conmoción interior. Y por último, la recuperación de una medida que había sido propuesta desde una pasada propuesta de reforma tributaria, que era la no deducibilidad de las regalías para la exploración de petróleo y carbón, la no deducibilidad en el cálculo del impuesto de renta para estas compañías. En total, esto nos permite garantizar cerca de 3.2 billones adicionales y una serie de medidas en relación con la DIAN que nos darían, a través de medidas de alivios tributarios, 2.5 billones, que en total nos permiten un recaudo de 11.1 billones de pesos. Todas estas medidas están orientadas a equilibrar la situación financiera del gobierno y de las finanzas públicas y están soportadas en un criterio de total progresividad. No se tocan ningún producto de la canasta familiar, no se tocan a los sectores económicos de estratos medios o bajos, solamente estamos tocando a un pequeño núcleo de contribuyentes que fundamentalmente tienen altos ingresos y altos patrimonios. Estas son las medidas que van a ser conocidas en el día de hoy a través del decreto de medidas de emergencia económica. Por último, creemos que hay algunos temas que es bueno mencionar. El gobierno viene estudiando varias medidas también de reducción del gasto. Tenemos algunos decretos en estudio y análisis. Creemos que en todo esto el Congreso de la República debe hacer un esfuerzo especial. Estamos trabajando en la supresión de una de las medidas que fue adoptadas en el año 2013, unas primas especiales en el Congreso que creemos que son desmedidas para efectos de los ingresos en el Congreso de la República. Creemos que hay que trabajar en la necesidad de que los fondos de pensiones devuelvan al país las inversiones que han hecho en el extranjero. Tenemos cerca de 250 billones de pesos colocados por los fondos de pensiones en inversiones fuera del país. Creemos que esto hay que revertirlo. Tenemos en análisis un
proyecto de decreto que va a plantear una repatriación de esos recursos que son básicamente los recursos de los trabajadores, los recursos de los colombianos que están colocados en el exterior y que hoy pueden financiar buena parte de los proyectos estratégicos de infraestructura que tiene el país. Tenemos proyectos férreos por 156 billones de pesos, proyectos viales por 101 billones de pesos, proyectos en materia de infraestructura aéreo, marítima y fluvial por cerca de 35 billones de pesos y perfectamente estos recursos que están invertidos en el extranjero pueden ser traídos para garantizar la financiación de estos proyectos y no tener que acudir a otro tipo de recursos. Nos inquieta que si bien la ley de el decreto de medidas que vamos a emitir nos garantizan una parte de los recursos perdidos en la ley de financiamiento, aún hay una necesidad potencial de recorte del presupuesto, puesto que no se está cubriendo la totalidad de los recursos que son necesarios para equilibrar el presupuesto nacional. Y en ese sentido estamos considerando la necesidad de acudir a un aplazamiento en algunos de los proyectos viales que están hoy en día en marcha y que infortunadamente nos han congelado un volumen importante de recursos. Tenemos una gran preocupación por lo que está sucediendo con el proyecto Mulaló-Lobo Guerrero, un proyecto que está estancado hace cerca de 15 años, poco menos, tal vez 12 años, proyecto que mantiene cerca de 2.4 billones de pesos depositados en una fiduciaria y la concesionaria ha venido alargando e imposibilitando un acuerdo que permita el retiro de estos recursos, pretendiendo un exceso de rentabilidad. Hemos conversado reiteradamente con ellos, hemos evaluado lo que sucedió allí, son cerca de 2.4 billones de pesos que perfectamente nos podrían resolver casi la mitad de las necesidades de recursos adicionales que tiene el gobierno, y allí lo que ha sucedido es que se colocaron estos recursos en una fiduciaria, se paralizaron en una fiduciaria para la rentabilidad de esta estructura financiera. Ellos colocaron unos recursos por 400.000 millones de pesos para la preinversión. Esos recursos se utilizaron exclusivamente para una compra de terrenos por cerca de 28.000 millones de pesos, unos estudios que valieron 60.000 millones de pesos y una inversión en gastos administrativos cercanos a los 90.000 millones de pesos. Y esos recursos, que fue todo lo que se utilizó por parte del concesionario, que es del Grupo Aval, hoy en día plantean una reclamación por 1.4 billones de pesos. Y eso, creemos, es el mensaje que les estamos mandando tanto al Grupo Aval como a sus negociadores, que es injusto y absurdo para el gobierno de Colombia estar negociando unas condiciones contractuales tan onerosas y unas condiciones contractuales tan leoninas como las que aparecen ahí para que un grupo que se ha beneficiado de una manera significativa tanto en la inversión pública como en su aparato financiero, hoy en día pretendan utilidades de esta magnitud, cuando lo único que quedaría finalmente de esa ejecución de ese proyecto sería unos recursos por compra de tierras cercanas a los 28.000 millones de pesos. Si este tema y estos temas similares no se resuelven, pues vamos a ver afectados la ejecución de los proyectos viales estratégicos del país, y al contrario, si estos temas los resolvemos de una manera adecuada, razonable y equilibrada para el gobierno y para el Estado colombiano, estamos garantizando los recursos que necesita el país.
tenemos una alta preocupación sobre ese tema y esperamos tener una respuesta razonable de parte del Grupo Aval. Bueno, con esto me he referido a varios de los temas que están en marcha para este cierre de año y queremos manifestarle al país que nuestra economía está creciendo, está consolidándose, estamos en una buena etapa de crecimiento y de consolidación de la economía y estas decisiones relacionadas con el salario mínimo básicamente están en la dirección de impulsar mucho más el desarrollo económico en el país y que este sea el gran saludo de fin de año para todos los colombianos.